algo. Entonces, no, a ver, más que nada está el racismo, vuelvo a la pregunta, el racismo está horizontal, vertical. Creo que en el texto menciona como dentro de esos tipos como subtipos. Por ejemplo, ¿qué sería un racismo vertical? Sería racismo institucional, o el racismo horizontal, el que yo mencioné, por ejemplo, el de la cotidiana, el del día cotidiano, cuando le hacen tal vez bullying a una persona, los cánticos en una cancha de fútbol, que creo que Fraguas va haciendo como esa clase de, de, de ejemplos, pero después no sé si es que como, bueno, como que hay pautado muchas formas o ejemplos y demás, sino como que, bueno, va como desarrollando, pero sí, la diferencia muy importante es que hay racismo vertical, que es cuando hay como algo más institucional, un gobierno, un Estado, que hace racismo desde ese lado para abajo, más grave, digamos, que el horizontal. El horizontal es a la par, es de uno, ciudadano, con otro, y así sucesivamente. Y bueno, a través de eso se pueden dar distintos ejemplos. Vuelvo al significado, etnocentrismo y alteridad. Etnocentrismo es cuando habíamos de que estamos inmersos en el etno, vendría a ser, bueno, nosotros como cultura, y bueno, justamente centrismo es posicionar a nuestra cultura en el centro. Eso lo que permite es más, por eso cuando hablamos de eurocentrismo, hablamos de que Europa es el centro del mundo, y que así estuvo inmaculado en muchas partes de la historia, y que se trató de posicionar a Europa como centro del mundo, bajo esto del eurocentrismo. Entonces, el etnocentrismo sería esto. Eso es también racismo interior, exterior, perdón, voy leyendo. Interior, exterior, institucional y racismo diferencial. Claro, sí, bueno, justamente el interior, gracias, porque ves, a veces alguna que otra cosa me puedo llegar a comer. El interior exterior tiene que ver con la cotidiana, pero bueno, si no me equivoco, tiene justamente que ver que, bueno, el racismo exterior es cuando tal vez se discrimina a personas de otra nacionalidad, de otra raza, etcétera, y el interior ya tiene que ver más por el estatus social, es decir, cuando tal vez a una persona se la discrimina por ser pobre, por vivir en X lugar y demás. Y el diferencialista, si no me equivoco, tiene que ver también un poco con este aspecto social, que no sé si también tiene que ver con el color de piel y con otro tipo como desde esas cuestiones. No sé si explica algo más, pero bueno, y el institucional es el que ya les había comentado. Pero vuelvo a la parte del etnocentrismo, es prácticamente posicionar nuestra cultura en el centro del mundo, pero no es que lo hacemos de manera intencional, sino que es algo hasta natural e innato. No nos sale, o sea, nosotros al nacer, obviamente que vamos a ponderar cuando decimos Argentina es el mejor país del mundo, digo, más allá, ¿no?, de lo que puede llegar a ser desde otra perspectiva, es porque también no podemos asumir o abrazar a veces otras culturas o mirarlas con otros ojos que no sean de la extrañeza, de lo raro, ¿no? Bueno, el diferencialista es, bueno, genial entonces. Entonces el exterior tendría que ser más que nada ligado a ¿cómo se dice? Uy, perdón, ¿eh? Yo voy leyendo, ustedes cuando quieran me van interrumpiendo. No, bueno, entonces, si es como dice Elisa, el racismo diferencialista es el que justamente es el racismo hacia otras culturas. Es decir, bueno, pues se marca la diferencia de mi cultura con la otra, yo la veo como una cultura extraña y por supuesto, por eso mismo está mal tal vez decir la discrimino, pero sí, o sea, la pongo por debajo, la infravaloro, creo que es menor y demás.
Ahí está, el racismo exterior es el de xenofobia. El exterior más relacionado a la xenofobia. Listo, está bien, ahí está. Bueno, ven, perfecto. Entonces está más ligado a esa cuestión de la xenofobia, y bueno, sí, el diferencialista, Vivi, para que quede claro, es el racismo a otras culturas. Bueno, ahora sí ya trato de continuar con bueno, el etnocentrismo es eso, es ponderar nuestra cultura por encima del resto y ponerla en el centro. Y justamente alteridad, que es algo que todos los antropólogos lo van a tener, por supuesto, tiene que ver la alteridad con respecto a que se me va a hacer raro la cultura que yo voy a ir a ver, que yo voy a ir a investigar, que yo voy a ir a buscar para mi análisis antropológico. Pensemos que el texto de Esteban Crotz habla desde una mirada antropológica, es decir, habla desde el antropólogo, la antropóloga, yendo a otra civilización, a una tribu, a un pueblo aborigen diferente de la cultura de uno, y lo que nos puede llegar a pasar. Y la alteridad va a estar siempre, va a decir Esteban Crotz. Es decir, a nosotros, si vamos a, por ejemplo, mismo nos pasa, piénsenlo cuando se van de vacaciones. Se van de vacaciones, por más, no hablo ni siquiera si se van a pueblos del interior y demás, joya. Pero ¿qué les va a pasar cuando se van de vacaciones a un lugar que nunca fueron? Los primeros días van a estar muy, muy activos, muy queriendo investigar, teniendo curiosidad por la ciudad, queriendo ir a un lugar, al otro, casi recorrerse todo lo que se pueda. Digo, porque el antropólogo tiene la curiosidad, pero pensémoslo, digamos, más terrenalmente. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos de vacaciones? Nos pasa generalmente eso. Y nos puede llamar la atención o extrañarnos a veces alguna que otra cosa. Pero generalmente, como primera medida, nos va a pasar eso. Pero ¿qué va a pasar también? También nos va a pasar es que va a llegar un punto que nos vamos a cansar. Que nos vamos a cansar, que nos vamos a agobiar del lugar y vamos a extrañar nuestra casa, algún amigo. Si no fuimos con nuestro novio, con nuestra novia, también vamos a extrañar, lo vamos a extrañar a él, es decir, vamos a extrañar nuestra zona de confort y vamos a querer volver. Esteban Crotz lo que va a decir es que un antropólogo va a tener esta alteridad, esta tensión inquietante la va a llamar él, que va a decir, por un lado, lo moviliza lo extraño, le genera curiosidad el investigar, el recolectar datos, el hacer entrevistas con estas personas, pero por el otro, en algún momento va a decir, che, yo quiero volver a mi casa, yo quiero volver a mi barrio, a mi ciudad, quiero volver al lugar donde estoy trabajando, que va a decir, va a tener el extrañamiento de lo familiar. Y esta tensión inquietante, va a decir Esteban Crotz, va a existir, no hay forma que no se dé. En algún punto uno va a extrañar su lugar de confort, su comodidad, pero también va a querer seguir en la investigación, en la proyección que está haciendo. Entonces hay que saber manejarla. Hay que saber tener un punto de equilibrio para manejar, vuelvo a decir lo mismo, esta tensión inquietante entre lo extraño por un lado y lo familiar por el otro. Y que bueno, para Esteban Crotz es más que importante, que él va a decir que un antropólogo exitoso, si no me equivoco, es el que puede llegar a manejar estos dos aspectos, que son imposibles que no ocurran, van a ocurrir, pero bueno, lo importante es saber cómo sobrellevarlos. Hasta ahí, bueno, el texto de Esteban Crotz, la alteridad, para que entendamos que alteridad y etnocentrismo no son algo, digamos, malo. Es más, seguramente todos lo tenemos. Ahora, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de discriminación, ahí ya hablamos de otra cosa. Ahí ya estamos hablando de bueno, ya una acción, digamos, bueno, justamente de
deshumanizar al otro, vuelvo a decir lo mismo, de eliminar su pensamiento, o bueno, en el tiempo de antes, lo que se llevó a la masacre y demás. ¿No puede existir el racismo sin alteridad, sin etnocentrismo? Sí, por supuesto. Es decir, para que se dé racismo o la discriminación, tiene que existir el etnocentrismo y la alteridad, porque si no, no existiría lo otro. Ahora, no justifica que el hecho de que exista alteridad y etnocentrismo haya racismo. Para ahí hay un paso más, digamos, de una acción de decidir que mi cultura o que mi visión del mundo es superior a la del resto y que por eso una persona que no comparte mis valores culturales, mis valores religiosos, mis símbolos, es inferior. A veces pasa, digo, pasa en todos los aspectos si uno se pone a pensar, pero bueno, hay lugares en donde se lo puede llevar desde lo deportivo, digo, el hincha de tal club va a sostener como sea, con argumentos, sin argumentos, que su club es el más grande del país, del continente y, por qué no, tal vez del mundo. Vuelvo a decir lo mismo, con argumentos o sin argumentos. Ahora, una cosa es eso, digo, entendiendo que el ser humano tiene como ya esa proyección para manejarse así. Pero una cosa es eso y otra es, bueno, prácticamente decidir que el otro no exista. Cuando es un error, porque el otro nos define también. Y esto también lo habla la alteridad. La alteridad va a decir que a nosotros no solamente nos define lo propio nuestro, sino que también nos define justamente el otro. Nos define, en otros contextos o en otras circunstancias, yo diría nos define el enemigo, porque el enemigo es lo que nosotros no somos. Pero en este caso, bueno, no podemos hablar de enemigo, pero sí podemos decir de que otras civilizaciones también nos pueden llegar a definir. Desde la parte de que no somos, en algunos aspectos, no coincidimos o no interpretamos que para una cuestión se pueda llevar de la misma manera que otra y demás. Pero bueno, que también se habla de valores. Digo, yo soy argentino, no soy uruguayo, o no soy brasilero. Y tal vez ahí uno puede empezar a tomar alguna que otra diferencia. Ahora, esa diferencia siempre debería ser pensada en cuestiones positivas o para enriquecerme. Es decir, bueno, si yo un día voy a Brasil, voy a tratar de aprovechar lo que no puedo hacer acá en Argentina, digo, o de explorar no solamente los lugares, porque es algo lógico, sino también enriquecerme de su cultura, de sus valores, de sus tradiciones, de sus festivales o ceremonias, y ver qué es lo que define al brasilero desde ese aspecto, y que tal vez no tanto al argentino desde ese lugar. Yendo ahora al texto de Jacquard va a hablar básicamente de por qué, o sea, lineamientos pseudocientíficos, ¿por qué pseudo? Porque justamente son falsos, que sostenían que un ser humano, en este caso el ser europeo, estaba por encima del resto. Uno tiene que ver con como se habla de racismo en la ciencia moderna, que hablaba de la genética, pero ya sabemos que la genética y el racismo no existe. ¿Por qué? Porque lo había explicado anteriormente. Nosotros podemos tener en genética más similitud con una persona de otros países y más diferencias con alguien que podemos llegar a cruzar todos los días, genéticamente. La otra es, y esto habla de, al ser, digamos, Argentina encima sobre todo, es claro ejemplo, ¿no? De que es un país muy migratorio, digamos, hay muchas ya culturas, muchas genéticas vinculadas, entonces es difícil establecer algo. ¿Cómo lo es, por ejemplo, el término de la raza? De esto no hablé del texto de Fraguas, que me olvidé. Raza humana, no existe el término raza. Existió en su momento que se suponía que había distintos tipos de razas humanas y que había una raza que era mejor a la otra, que justamente era la europea, porque vivía en climas templados,
por el tamaño de los cerebros. Bueno, después se llegó a la conclusión de que no existe razas humanas. En todo caso, existiría una sola, porque todos provenimos, y esto lo dice el texto de Fraguas, de África. El ser humano es oriundo de África, justamente un continente que es muy discriminado. Y bueno, desde esa particularidad de que todos venimos del continente africano, solamente existe una raza. No existen varias clasificaciones, eso es una mentira. Y lo sostiene en el texto de Fraguas. Por lo cual el concepto de raza no corresponde. Y aparece también en el texto de Jacquard, que menciona que la raza no existe. El coeficiente intelectual también es una mentira. No se puede clasificar la inteligencia de un ser humano por esta medición llamada coeficiente intelectual, porque se utiliza generalmente patrones o parámetros que benefician al modelo europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que si se utiliza el coeficiente intelectual para una persona que no sea europea, o que sea de otra parte, de otra cultura, seguramente saque menos coeficiente intelectual. Pero no porque sea menos inteligente que una persona que sí tenga los patrones, o que sí sea europea o estadounidense, pongámosle decir. Sino que es porque, como se establece o como está, digamos, el estudio encarado y demás, es obvio que va a sacar menos puntaje, porque está pensado en un modelo eurocentrista. Digo, se van dando cuenta de que es como que no hay nada al azar, todo está vinculado para hacer que Europa siempre sea como el dominador, si se quiere, del mundo, hasta en términos simbólicos e intelectuales, es decir, dominan el coeficiente intelectual y determinan quién es inteligente y quién no, o quién es más inteligente y quién no. Por eso tal vez uno puede decir, Albert Einstein puede ser que sea la persona más inteligente del mundo, puede que sí, pero también tal vez haya otras personas muy inteligentes que nosotros desconocemos y que no hayan tenido la posibilidad de demostrar su verdadera inteligencia en base a que estos estudios están pensados para un parámetro eurocentrista. Por último, también, bueno, hay interpretaciones que se hacen subjetivas con respecto al económico, que también favorecen o tienden a ser racistas, y que, bueno, también es una clasificación que se menciona acá, que acá obviamente habíamos de que tal vez la posibilidad de estar en una posición económica a veces te permite como en algún punto o en alguna manera pareciera que es ser mejor el que tiene dinero, tendría como cierto también estatus o poder, y no, a veces eso a veces no significa, nada significa ser mejor que el otro, pero bueno, en las consideraciones o en las concepciones pareciera que sí. Y cuando hablamos del texto de Eduardo Galeano, Ser como ellos, ya el título lo marca mucho. Eduardo Galeano, un intelectual argentino, va a decir de que las historias siempre las escriben los que ganan. En este caso, siempre ganaron los colonizadores europeos. Pareciera que siempre nos hicieron un favor. Y piénsenlo en términos de hace cuánto tiempo que se cambió el Día de la Raza, que se va a celebrar este 12 de octubre, como siempre, por Día de la Diversidad Cultural. Porque el Día de la Raza justamente es lo que acabo de mencionar. Raza humana no existe. Y encima, bueno, ni hablar que hasta cambia la concepción del día. Antes era como un día festivo en el que nos habían descubierto los españoles. Hoy, el día está pensado para reflexionar sobre la masacre o la destrucción que hicieron los imperios, en este caso a nosotros, ¿no? Más los españoles y portugueses, en sí hacia nuestro continente. Y se piensa es un día de reflexión desde esa manera.
Claro, por supuesto, hablar de descubrimiento de América cuando ya en realidad no hacía falta que nos descubran. América ya existía, digo, todo ya existía. Lo que pasa que, bueno, para la historia, por eso, la historia siempre pareciera que la escribe Europa. Entonces pareciera que América existe desde 1492, cuando Cristóbal Colón llega si no me equivoco, era el puerto de Santa Lucía o algo similar de Centroamérica. Y realmente América ya existía. Así como África y así como otras partes del mundo. Y ellos lo único claramente no sabían que había otro continente y pensaban que estaban llegando a la India. Y después se dieron cuenta que no. Así todo el que eso medio como que lo descubrió y patentó fue Américo Vespucci. De ahí viene el nombre hasta incluso América, que viene de un europeo. Pero bueno, básicamente lo que sostiene Galeano es, en base a esta historia, que no se escribió, a la matanza, que en base al progreso existió el saqueo. Pensemos los países como Perú, como Bolivia, lo ricos que serían al día de hoy o lo desarrollados que serían si no los hubieran saqueado todos los recursos naturales y minerales que poseían en el Alto Perú y que les correspondían a ellos. Todo lo que tiene que ver con, vuelvo a decir lo mismo, los símbolos, las religiones, las tradiciones, un montón de aspectos que desconocemos, que no sabemos, porque no hay registro. Y la cuestión era que los europeos nos venían, entre comillas, a salvar y a traer la civilización. Justamente, bueno, la manera para salvarnos era masacrarnos e imponer su cultura a toda costa. El texto habla de, por ejemplo, el Paraguay. En Paraguay pudo sobrevivir el guaraní, que es algo muy histórico, digámoslo en términos al nivel de que en otras partes, o sea, el guaraní sigue existiendo y sigue conformándose como una lengua oficial del Paraguay y que mucha gente la habla. Y que eso no sucede con otras lenguas en otros países. Si no me equivoco, en el Perú también hay una lengua. Pero lo que sostiene Galeano es que, según una encuesta, en Paraguay, el que habla guaraní es un bruto ignorante. Es decir, ya llega un punto que solamente tiene que hablar el español o el castellano. Si sigue hablando guaraní, es un bruto. Y las instituciones, y acá volvemos a lo mismo, el racismo institucional, ya prácticamente también es como que dejan de lado el guaraní para muchos tipos de trámites judiciales, para muchos tipos de cuestiones que tienen que ver con la legalidad o con el sesionamiento legislativo, que ya ni tienen en cuenta el guaraní. Y en Perú, si no me equivoco, también, las denuncias se toman en castellano, entonces las personas que hablaban el idioma nativo ya quedan afuera. Y no pueden hacer una denuncia. A esa cuestión de gravedad cultural se llegó. Entonces, por lo cual, y acá cierra toda la idea de Fraguas, ¿no? De decir, el racismo nació en el capitalismo, y no es casualidad, porque con el racismo se pudo justificar toda la matanza, toda la masacre, en pos del progreso y de la salvación, se pudo justificar todo lo que sucedió. Es decir, lo que sucedió en aquellos tiempos era porque nuestras civilizaciones eran retrógradas, eran atrasadas, y las civilizaciones europeas eran el progreso, todo lo mejor para el desarrollo, y bueno, eso ya era garante justificativo para hacer o para que suceda todo lo que sucedió. No hay mucho más que decir, sí que justamente hay según Galeano, una construcción de una máscara del miedo, dice. O sea,
esta destrucción también tiene que ver un poco con el hecho de que se tenía miedo de que nuestras culturas avancen por sobre la europea y terminen siendo, a ver, mejores entre comillas. Para mí no hay mejor ni hay peor, todas somos iguales, y en esa cuestión cada uno obviamente resignifica lo suyo. Pero, ¿qué pasa? Ahí ya te leo, Vivi, ¿sí? Termino con Galeano y ahí. Para el europeo, mientras no exista competencia de su cultura, mucho mejor. Si pudiera exterminar a todas las demás culturas, por supuesto, y mejor lo haría. Y digamos, hasta el día de hoy hay hasta muchos intelectuales, políticos, dirigentes, que quieren modelos eurocentristas en nuestros países de Latinoamérica. Vuelvo a lo mismo, cuando hablo de la máscara del miedo, es decir que por eso mismo se busca la destrucción de destruir todo, y así no hay otras religiones, no hay otros símbolos, no hay otras tradiciones, no hay otras costumbres o ceremonias, no hay nada de eso. Y no hablo de la civilización azteca que usaba o hacía sacrificios, no, hablo de otro tipo de tradiciones o ceremonias mucho más festivas, si se quiere, y que totalmente hoy al día de hoy desconocemos, y bueno, ya no existe, o si existe, queda muy relegado, o está oculto, o está prohibido. Pareciera que solamente tenemos que atesorar a un Dios, pareciera que solamente tenemos que responder a unas ciertas instituciones, hablo de tal vez de la... a ver, en esto, digo, porque hay muchas religiones, así todo, pero piénsenlo que antes, digamos, si no hubiera habido toda la matanza cultural, podría existir muchas más. Y sería mucho todo muy rico desde el aspecto cultural. Después cada uno decide en qué Dios o religión creer o no, a qué institución apoyar o no, pero realmente desde ese aspecto, desde las formas de estructura, y lo vamos a ver con el texto de Levi Strauss de La Familia, se perdieron y se desconoce todo lo rico que podía llegar a ser desde ese aspecto, ¿sí? Ahí leo mientras tu mensaje, Vivi, hasta ahí un poco vamos con el racismo. Claro, sí, a ver, por eso hay un modelo europeo, digamos, si se quiere, que es como un modelo a seguir desde grandes personalidades, y realmente no corresponde, porque cada uno tiene su propia cultura, sus propias raíces históricas. Digo, Argentina podría traer otra cultura acá, reemplazar la suya y traer otra, prácticamente no. Vamos a ese texto, Sofi, ya vamos al contrato sexual, pero antes vamos a leer el texto de la evolución de Ernest Mayr, ¿no? Porque para llegar al contrato sexual vamos a tener que primero pasar por este texto. De la evolución de Ernest Mayr, lo importante es un texto que habla sobre la evolución, no voy a dar muchas vueltas sobre esto, va a mencionar primero a dos autores. Primero menciona a Lamarck. Lamarck en 1809 establece la primera teoría de la evolución, en donde él va a establecer 4 principios. Los 4 principios que va a establecer Lamarck son: uno, de que hay una existencia en los organismos, un impulso que hace que sean cada vez más perfectos. O lo reformulo mejor. En los organismos existe un impulso que tiende hacia la perfección. Es decir, los organismos tienden a perfeccionarse. Hasta ahí vamos bien. El segundo, que los organismos tienen la capacidad de adaptarse a las circunstancias, es decir, si para sobrevivir van a buscar adaptarse y seguir manteniendo esa subsistencia. La tercera, atención y ojo con la tercera, después voy a decir por qué. Va a decir que hay como una generación espontánea, es un hecho frecuente la generación espontánea. La generación espontánea es decir que algo puede aparecer de la nada y generar nuevas especies. Y por último,
va a decir que hay una herencia de rasgos o caracteres adquiridos, es decir, que una especie puede tener herencia de rasgos o características de una especie anterior. Digo, cuando hablamos de la evolución de la especie, que es la teoría que nosotros venimos primero de un pececito, después ese pez fue mutando hasta llegar a un mono, a un primate, y de ahí al Homo sapiens, y bueno, al hoy por hoy lo que es el ser humano, ¿no? Me estoy comiendo un montón de, digamos, de especies en el medio. El ser humano para llegar al Homo sapiens pasó por el Homo erectus y un montón más. Pero bueno, es como para que, digamos, ya visualizado ya queda claro. Eso es, digamos, se supone la evolución biológica, tanto lo que plantea Lamarck y lo que plantea después Charles Darwin, casi 40 años después de Lamarck. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Lamarck y Darwin? Que Darwin va a decir que va a coincidir con algunos de los principios, pero va a establecer otras cosas. Y ahí rompe con lo sostenido por Lamarck y se genera el llamado origen de las especies, en donde hasta el día de hoy prima que así nosotros nos llegamos a constituir como seres humanos. Para empezar, Lamarck, cuando habla de generación espontánea, nosotros lo que suponemos entonces es que hay una evolución que va de a saltos. Es decir, hay una evolución vertical, una evolución que va muy rápida. Hay saltos, hay transgresiones. Es decir, hoy una cosa puede ser esto y mañana puede ser algo casi totalmente diferente o que avanzó muy rápido. Sin embargo, Darwin va a decir que esto no es así. Y él va a decir 4 principios también, en donde algunos va a coincidir con Lamarck, pero nos vamos a dar cuenta que en otros no. El primero va a decir que el mundo no es estático, siempre está en evolución. En eso estamos de acuerdo con Lamarck. El mundo no es estático, siempre está en evolución. Pero el segundo, y acá sí ya hay una diferencia importante con Lamarck, es que él va a marcar que el proceso de la evolución es gradual y continuo. No hay saltos. Cuando hablamos de que es gradual y de que es continuo, obviamente que implica que la evolución, siempre va a haber evolución, pero esta evolución va a ser lenta. No va a ser rápida, no va a haber una transgresión de un salto para el otro, sino que va a ser lenta, gradual y continua. Ahí ya hay una diferencia de Darwin con Lamarck. La otra tiene que ver con la comunidad de descendencia. Para Darwin, los organismos están emparejados y casi que todos vienen de un mismo antepasado común. También otra diferencia, no hay generación espontánea. Todos tienen en su árbol genealógico una única especie. Y de ahí para abajo. Pero no hay como una generación espontánea. Todos tienen un antepasado en común. Y por último, que sería de los 4 principios, es que la selección natural, un concepto que ya vamos a ahondar, constituye la clave para interpretar un amplio esquema. Es decir, la evolución es el resultado de la selección natural. ¿Qué quiero decir con que la evolución para Darwin es el resultado de la selección natural? Es porque hay 2 fases que lo justifican. Una es la producción de variabilidad. Es decir, la selección natural es la capacidad de la especie para sobrevivir. Pese lo que pese.
tiene que sobrevivir como sea, o se tiende a la supervivencia. Esto de que, bueno, es la frase conocida de Darwin, sobrevivió el más apto, y que, bueno, muchas veces hasta se la lleva adelante para muchas teorías, incluso económicas, sociales y demás. Hay dos fases para la selección natural. Una es justamente la producción de variabilidad, es decir, yo voy a tener múltiples especies con mucha variedad, muy ricas en ese sentido, y muy diversas. Pongámonos a pensar, por ejemplo, el perro, ¿no? El perro que deviene del lobo. Tenemos, ahí sí podríamos decir el término tal vez muchas razas, por el hecho de que, bueno, la especie es el perro, pero hay muchas variedades, muchas clasificaciones de todo tipo. Y la otra es la selección natural a través de la supervivencia en la lucha por la existencia. Es decir, acá sí, sobrevive el más apto. Nos quedan 2 minutos, vamos a tener que volvernos a reconectar para terminar la idea de un poco de evolución y no va a ser el último Zoom, digamos, pero así ya vemos el texto del contrato sexual de Fisher y el de la familia de Levi-Strauss y el don de Susana Maldonado, también que bueno, está un poco vinculado con todo esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Darwin sostiene el gradualismo y sostiene que las especies van a sobrevivir, o sea, van a tender a la supervivencia siempre buscando, con respecto a la selección natural, la lucha constante. Y es por eso que, bueno, nosotros a veces podemos llegar a descubrir o a ver que desde lo más banal, como decir, cómo puede ser que las cucarachas tal vez cada vez sean más resistentes ante ciertas, no me sale ahora la palabra, pero bueno, todo lo que utilizamos para poder matarlas y cada vez vienen más resistentes, hasta, bueno, otras grandes transformaciones o adaptaciones al clima, a los cambios climáticos, o a que están en otros lugares que no creíamos que podían llegar a estar una especie, y ahora están. Eso habla de la selección natural, de la supervivencia de Darwin, y bueno, los que no se pueden adaptar al cambio van a quedar en el camino y van a fallecer. Ni hablar, o van a extinguirse, mejor dicho. Ni hablar en realidad los que tienen la intervención del ser humano de por medio, como la caza, o todo ese tipo de aspectos que, bueno, ahí ya prácticamente no, ni hablar en base